Ahí está. Buenos días, bienvenido a todo el mundo a esta webinar que promociona a MIE dentro de su ciclo de COVID o de tiempos de COVID y que vamos a intentar en todo ello hacer un recorrido por diversos aspectos de lo que en este tiempo difícil vamos a necesitar. Agradecimiento a la propia asociación que me permite estar aquí con vosotros, también a la Diputación de Castellón que apoya este ciclo y a Momento Yoga que facilita los medios para toda esta sesión y las siguientes. Entonces, bien, vamos a comenzar con lo que es el tema de esta primera intervención, la serenidad. Serenidad en tiempos difíciles. Claro, la serenidad es algo que en principio, si lo llevamos a un concepto, vamos al diccionario y encontramos que te remite a característica de una persona serena. Muy bien, hasta ahí de acuerdo. Y esa persona serena se define como alguien que sabe mantener la calma en una situación difícil o en una situación sobrevenida, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que es una característica de una persona. Pero esa característica, permitidme que os diga que es desconocida, o bastante desconocida. Porque nosotros podemos entender que una persona calmada, tranquila, con ese carácter afable, puede mantener la serenidad y ser una persona serena. Y eso no es del todo cierto. Es decir, una persona calmada, con un carácter tranquilo, puede perder los nervios en un momento dado. ¿Cuándo? Pues en una situación que evidentemente es una situación sobrevenida y que no esperaba, que es nueva. Entonces, la serenidad no es algo como inherente a la persona. La serenidad es una característica para practicar, por decirlo de alguna forma, y conservar para cuando llegue el momento de experimentarla. Porque eso sí, lo que se hable hoy, lo que se hable en otras conferencias, va a ser fruto de una experiencia. Yo vengo del mundo de la enseñanza, he tenido también una relación extensa de 30 y pico años con grupos de chavales en donde todo el mundo sabemos que un día están de una manera, otro día están de otra, te ponen al límite muchas veces y esa serenidad se pierde en ciertos momentos. Y por eso es necesario experimentar, no una vez, sino varias, esa capacidad que podemos tener de mostrar serenidad. Digo que es una característica desconocida por eso, porque necesitamos tener esa circunstancia que nos refleje esta capacidad que hemos podido adquirir, alimentar, practicar. Y en estos tiempos difíciles, creo que es una de las cosas que merece la pena descubrirnos y tratar de trabajar también, porque es una característica fundamental. Claro, cuando todo eso está sobre la mesa, también necesitamos ver cómo adquirirlo, ¿no? Cómo llegar a esa serenidad y poderla mantener. Por eso digo que a veces es desconocida, porque no se trata de hablar sobre ella, sino se trata de experimentar. Desconocida y que al mismo tiempo, recordando esto que os decía de la experiencia, cuando a mí llega un momento en que noto que hay varias situaciones que desbordan ese carácter tranquilo del profesor que explica y los alumnos que atienden, entonces yo recurro a una herramienta para mí fundamental, para mí, que me ha ayudado, que me lleva, que me sigue ayudando, que es mindfulness. Y mindfulness resulta que también es algo desconocido porque sabemos, o en general podemos saber,
qué es mindfulness, tenemos concepto, tenemos una cierta noción, pero es un desconocido, porque del mismo modo que la serenidad, también mindfulness se experimenta. No vale con que nos cuenten o sepamos muchas cosas sobre mindfulness. Mindfulness se experimenta. Y esa experimentación va a venir con el día a día, con la manera en que nos coloquemos para experimentar, para sentir. Por lo tanto, serenidad y mindfulness vamos a unirlos en el sentido en el que uno nos puede llevar al otro y la experiencia de uno y de otro nos va a dar esa cualidad. Si recurrimos a las diferentes definiciones de mindfulness encontraremos muchas, pero mirad, hay una que me gusta, es de un gran maestro, Mario Alonso Puig, en su último libro, y que viene a decir que mindfulness es aquello que desafía por completo nuestra mente racional. Y he puesto la imagen de Einstein. Einstein es, para mí también, ese referente que se atrevió a desafiar lo racional, lo que hasta ese momento entendían por lo que se había estudiado, y fue más allá. En mindfulness ocurre algo parecido. Es un atreverse a ir a ese otro punto que creemos que sabemos y no sabemos. Otra de posibles definiciones, también tomada de Mario Alonso Puig en el libro Reinventarse, es el que dice algo que te lleva más allá del mapa conocido. Y ahí he colocado la imagen de Alejandro Magno. Alejandro Magno llega con su ejército después de haber conquistado todo lo conocido, todo el Imperio Romano, todo Occidente y Oriente, y sus generales, cuando ya llega, digamos, a la frontera, le dicen: general, emperador, vamos a volver a casa, ya ha conquistado todo lo posible. Y Alejandro lo mira y dice: no, hay algo más allá. Y un verdadero conquistador no se queda en lo conocido, sino que va más allá. Y ese más allá era la India. La India desconocida entonces, donde cuando Alejandro entra con sus ejércitos encuentra esos animales enormes, grandes, que eran los elefantes desconocidos para los caballos que utilizaba Alejandro y que tuvo que vencer aplicando esa serenidad, ese momento, esa capacidad de navegar en circunstancias desconocidas, porque había ido más allá. Mindfulness no es un conocimiento científico y a menudo se le niega validez. Hombre, yo me he encontrado con personas cuando les hablas de mindfulness y dicen: oh, sí, no, como te pones ahí a meditar, a dejar la mente en blanco, no sé qué. Mira, no. Precisamente mindfulness no es meditación. Y tampoco meditación es dejar la mente en blanco. Pero bueno, por lo menos quedémonos con que mindfulness no es meditación. Mindfulness es mucho más. La meditación es una puerta para ese experimentar mindfulness, pero mindfulness es sobre todo atención. Cada día, dentro de esos estudios que se están haciendo del cerebro, de nuestro organismo, estamos descubriendo más conexiones de mindfulness con neurobiología. La neurobiología, que estudia ese comportamiento de células nerviosas en el cerebro, en todas las conexiones, y que nos indica que esos practicantes de mindfulness están creando continuamente circuitos cerebrales nuevos, están reforzando lo que es su estructura neuronal y que eso les da una capacidad diferente. Por lo tanto, mindfulness ya deja de ser algo acientífico y se está relacionando y acercando con la ciencia. Pero da igual, es que tampoco necesitamos una base científica para decir me lo creo. Necesitamos sencillamente algo como Einstein o Alejandro pusieron en marcha: atreverse a ir más allá, saliendo de la comodidad y del mapa conocido.
Bien, ¿cómo llegamos a conocer mindfulness? Yo voy a hablar de mi experiencia siempre desde una forma directa. Yo llego a conocer mindfulness cuando encuentro en mí una necesidad que me mueve, una motivación para ser útil en aquellas tareas en donde yo me estaba moviendo, que era precisamente la enseñanza. Y dentro de todo ese recorrido, yo no me quedo en lo conocido de llegar, explicar un tema, salir, tratar de que la clase esté más o menos en orden y dejar que todo pase rápido. No, yo voy un poquito más allá y quiero notar, ver ese pulso de la clase, quiero ser consciente de qué está pasando, no solo en lo que yo digo, sino en cómo lo reciben. En fin, una serie de aspectos que me motivan a dar ese pequeño paso y a entrar en ese mundo mindfulness, conocerlo, experimentarlo, sobre todo experimentarlo y aplicarlo. Y reduciendo lo que pueda ser mindfulness, tenemos que llegar a una conclusión, por lo menos a la que yo llegué. Mindfulness consiste fundamentalmente en practicar el músculo de la atención. Músculo de la atención, claro, es una metáfora, pero que viene muy bien porque refleja cómo llegamos a adquirir esa, por decirlo así, característica mindfulness. Mindfulness es la atención sostenida permanente a todos esos inputs que nos llegan, focalizando por decisión dónde queremos llevar esa atención y siendo nosotros los que manejamos la atención, pero en un sentido amplio, ¿de acuerdo? Y es un músculo porque del mismo modo que nosotros entrenamos el músculo dando y recogiendo, ¿vale? La atención no se puede sostener ni 24 horas ni... En fin, hay estudios que ya sabemos también, pues, cómo se habla de una atención sostenida, una atención dividida. Bueno, en cualquier caso, la atención no es posible mantenerla durante todo el tiempo, pero sí que es posible dirigirla, ¿de acuerdo? Yo recuerdo anécdotas cuando estaba dando esas clases que veía a un chaval mirando por la ventana y venga, pues no sé, a ver, tú, ¿por qué? Te voy a castigar, te voy a poner no sé cuántos ceros si te veo otra vez mirando por la ventana. Pero a través de esa experiencia del mundo mindfulness, cuando yo los veía mirar por la ventana, entendía que debía corregir su atención, debía traerlos otra vez, pero amablemente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si alguien estaba mirando por la ventana es sencillamente porque lo que ocurría afuera para él era más interesante que lo que ocurría dentro. Y eso no tiene nada en contra del profesor, ni en contra de la clase, ni en contra de nada. Sencillamente es saber, experimentar y tener claro que funcionamos de esa manera. Por lo tanto, ese músculo de atención cuesta, no es fácil, pero es el foco donde hemos de poner nuestro entrenamiento, nuestra manera de adquirir ese mindfulness. Mindfulness también nos enseña que mucha de la vida, mucho del tiempo que pasamos, lo pasamos en piloto automático, dejando que actúe lo que se llama la red neuronal por defecto. Funcionar en piloto automático significa ir de un lado a otro y cuando llegas a tu destino no sabes ni cómo has llegado, ni te has dado cuenta de si en el recorrido había 2 personas, 3 o un árbol. Has llegado y ya está. Porque la mente estaba pensando en miles de cosas, estaba en otro lado, no estaba contigo. La habías dejado que funcionara por su lado y tú caminabas automáticamente. Esa red neuronal por defecto tiene el sentido de producir ese movimiento, esos pensamientos y que no tengas que pararte. Pero no has tomado conciencia y has sencillamente seguido tu piloto automático. Y mindfulness me enseñó algo fundamental, que es percibir el presente. Percibir el presente parece una cosa como muy bonita, muy de dejarlo ahí y, pues sí, percibir el presente, pero claro que tiene sus consecuencias y sus características. He traído una frase de Lao Tse
que dice, si estás deprimido es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Y si estás en paz es porque vives en el presente. Ya está, clarísimo, en pocas palabras. Vivir de los recuerdos es estar en un tiempo que ya no existe. Vivir en el futuro, que no significa no hacer planes o no tener algo planificado, sino estar pensando en cuándo llegará ese tiempo, es vivir con ansiedad de que no llegue. Y te estás dejando en mitad el verdadero tiempo que vale la pena vivir y en el cual únicamente podemos vivir, que es el presente, el momento actual. Si yo ahora estoy hablando con vosotros, estoy transmitiendo una emoción, una charla, yo no puedo estar pensando en qué haré cuando termine esto. O si lo puedo estar pensando, lo estoy haciendo mal, porque no estaré viviendo, no estaré transmitiendo. Entonces es una de las cosas quizá también más importantes que me ha proporcionado mindfulness. Aprender a sentir cada vez lo que estás viviendo, a vivir el momento que está pasando por delante de ti y que te permite vivirlo. ¿Qué ocurre hoy día? Claro, estos tiempos de incertidumbre, de mare magnum, resulta que nos plantean algo que yo he tomado también de otro libro de Sergi Torres, que habla de la biología de la supervivencia, muy interesante también. Y he traído una síntesis de quiero vivir, no sobrevivir. Nos preocupamos, creo, por sobrevivir, mucho. Sobrevivir significa vivir con miedo a que mañana no llegues a poder estar vivo. Miedo a que no se cumplan una serie de planes, miedo a morir, en definitiva miedo a morir. Cuando realmente no tenemos asegurada nuestra vida y tenemos asegurado un mañana, pero todo el mundo se lanza a querer asir ese mañana. Todavía recuerdo al principio de la pandemia, y no se sabe aún por qué, la acumulación de papel higiénico que hacía la gente. Y decías, bueno, será porque, claro, si nos confinan, pues el papel es algo de primera necesidad. Bueno, no sé, en otros casos tendría que haber sido harina, pan, que también lo fue. Todo eso, signos de supervivencia. Bien, vamos a ver, en una situación en donde hay que prever cierta escasez de alimentos, etcétera, pues de acuerdo. Pero ¿sabías que iban a estar los comercios abiertos? En fin, era otra forma de observar la situación. Quien la observaba con ese miedo, con ese querer sobrevivir, bueno, llegaba ahí al supermercado y arramblaba con todo lo que había. Cuesta aceptar que desconocemos cosas y nos atrevemos a opinar de todo. Eso es otro de los aspectos que también en estos momentos se está poniendo en evidencia. Una opinión la tiene cualquiera. Está claro, es una libertad, tenemos libertad de opinión. Pero estamos haciendo un recorrido muy rápido de la opinión hacia el juicio y a la condena. O sea, la culpa la tienen los políticos. Es que esta juventud que se dedica a hacer botellones, es que yo les daría, es que los pondría a todos a trabajar en una mina picando. Claro, opinamos, juzgamos y condenamos, pero la culpa está fuera de nosotros. A nosotros somos cumplidores de unas reglas y tal. Hombre, pues en algún sentido estaremos también implicados, pero no, las culpas las solemos echar fuera. Y otra de las cuestiones, seguimos fielmente el proceso de rumiación. Rumiar lo hacen ciertos animales que salen al campo, recogen la comida, el alimento, se lo llevan ahí metido en un departamento que tienen y después lo van sacando y lo van masticando y haciendo la digestión. Eso, transformado a esos pensamientos, esas situaciones por las que pasamos, significa que un hecho pasado, una circunstancia, una calamidad, algo que nos ha ocurrido, ¿vale?, que ya nos ha ocurrido, lo traemos una y otra vez a nuestra cabeza para darle vueltas, para insistir.
¿y si hubiéramos? ¿Y si no? ¡Ah, qué mal que hice! Porque es que esto no me puede pasar a mí. La próxima vez, pero una y otra vez, el pensamiento te vuelve hacia esa rumiación. Y es así. Y además a esa rumiación se vienen a sumar otros elementos y factores negativos que nuestro pensamiento acumula, porque sabe que nos están interesando. Y el pensamiento produce cantidad de pensamientos, cantidad de posibilidades. Y es el propio individuo, con la atención que pone en ese pensamiento o en otro, el que le da importancia. Y cuando tu cerebro interpreta que le das importancia a este aspecto, empieza a acumular datos y empieza a aumentar. Y por lo tanto empieza ese ahogo, ese estrés, porque, cuidado, todo aquello que de alguna manera quieras tomar, tu cerebro interpretará que te gusta y hará de eso una tarea. Entonces, de todas las posibilidades que te he ofrecido, ¿quieres esto? Muy bien, pues a ella me dedico. Ahora, si tú conscientemente puedes discernir y decir, no, aparto de este pensamiento, me quedo con este otro. Sí, tengo una situación que es mala, pero ¿qué ocurre si dentro de esta situación intento salir, no sé, hacia esta dirección? Vamos a ver. Vale, el pensamiento irá a acumular ese tipo de soluciones y olvidará el resto. Es un tiempo, el actual, un tiempo de cambios a gran velocidad que requieren calma mental. Y el cambio principal va a tener que operarse en uno mismo. Un tiempo en el que todo va bien, bueno, pues te permite relajarte. Un tiempo convulso, un tiempo, por decirlo así, donde nos ha sobrevenido algo que no esperábamos, pues te hace acelerar un poquito esa relación con el tiempo presente. Sí, para intentar ese cambio que te ha venido y que ahora has de adaptarte o has de vivir en ese cambio. Pero vivir y no sobrevivir. Ojo, por eso digo que el cambio principal se opera en uno mismo. Tú no puedes cambiar el hecho de que en este momento haya venido este tipo de virus y esta pandemia. No lo puedes cambiar, ya lo tienes ahí. ¿Qué puedes hacer? Tú lo que puedes hacer es gestionar tu propia reacción y tu propia manera de vivir esa realidad que se te ha presentado. Claro, si eso se va haciendo uno, otro y otra persona, se llega a poder tener una, podríamos decir, reacción general, ¿vale? Pero si una persona se dedica a echarle la culpa al otro, el otro se la echa al siguiente y todos se la echamos a los de arriba, a los políticos, pues entonces nada cambia, porque nosotros estamos libres. Tomemos esa oportunidad, es decir, hagamos bien de aquello que en un principio nos parece un daño. Tomemos esta situación como una oportunidad de crecer, de salir adelante, de ir ese paso más allá. Este tiempo de COVID nos ha demostrado una cosa, la importancia de saber vivir en el presente. Digo saber vivir en el presente porque vivir el presente es algo obvio, no puedes vivir otra cosa. Pero vivir en el presente significa instalarte en ese presente, significa estar a gusto en ese presente, significa gestionarlo. Y eso sí que tiene que ser algo que vayas trabajando. Y vuelvo a lo mismo, para mí ese trabajo parte de mindfulness, parte de trabajar esa conciencia plena. ¿Y entonces qué? Es decir, bien, todo esto está bien, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que es momento de mantener los ojos abiertos. Mantener los ojos abiertos significa no hacer como el avestruz que dice, escondo la cabeza, que pase lo que sea, porque esto yo no puedo hacer nada. Claro que puedes hacer, sí, cada uno en su papel puede hacer. Y sobre todo puedes hacer por ti mismo o por ti misma para entender qué te pasa, para entender cómo y de qué forma esto que está pasando fuera te está afectando a ti y te está pasando dentro. Porque dentro vas a poder gestionar
todo lo que tú quieras gestionar. Y mantenerse con los ojos abiertos significa no enfocarse solo en un elemento y pensar en lo negativo, ver todo de manera negra. No, significa poder encontrar un pequeño rayo de luz o un gran rayo de luz, una gran puerta dentro de todo lo que en un momento así general parece una oscuridad. Buen momento para dedicar atención plena y conocernos cada vez más. Antes os he dicho el ejemplo de Alejandro Magno, que se atreve a ir más allá del mapa conocido. Hagamos un acto de atrevimiento también. Sencillo, de decir, bueno, evidentemente yo no puedo conocer todo, yo sé que hay áreas pues, de las que desconozco y voy a tomar esa experiencia de conocimiento y voy a ver qué hay, ¿no? Y voy a dejarme sentir y voy a ver qué ocurre realmente con mis emociones, con mis pensamientos, con mi cuerpo, todo. Y de nuevo, esa vía para mí está en mindfulness, ¿de acuerdo? Y es algo que te va a ir abriendo a ese otro terreno desconocido, pero que está ahí, y te va a permitir un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido que se va reconociendo. Y vas a estar en esa ambivalencia que te va a permitir también adaptarte a todos los cambios, va a crear unas circunstancias contigo mismo que te van a permitir orientar tu acción, orientar tu decisión. Y es tiempo de dejar atrás las excusas. Yo creo que cuando te viene algo a llamar a la puerta de manera directa, no vale decir, no, espera que estoy ocupado, ya vuelve mañana. No, mira, estoy aquí y si no me atiendes, pues te cogeré. No sé, son cosas que no permiten una espera. Entonces, este tiempo en donde las cosas están un poco alterando, pues permite y exige y requiere que tengamos esa opción, ¿no? de dejar atrás las excusas, ya está bien, de dar un pasito adelante, de atrevernos. Es un momento ideal para atreverse a ir más allá de lo conocido, ya os lo he dicho. Es decir, no pensemos que hay algo que nos va, no sé, a asustar. No, sencillamente nos va a dar más experiencia, nos va a permitir conocer más, conocernos más. Eso desconocido, que siempre lo vemos como algo negativo, no, lo desconocido no es negativo. Lo desconocido es simplemente una oportunidad para volverlo conocido, para experimentarlo y para hacerlo conocido. Y entonces decidir. Porque sobre lo que no conocemos no podemos decidir. Y muchas veces lo hacemos. Rechazamos esto sin conocerlo. Y entonces, bueno, pues ya está. Te has quedado sin la oportunidad de conocer algo que no sabrás nunca a dónde te habría podido llevar. Y tampoco se trata de buscar soluciones rápidas, sino de condensar una solución permanente para todos. Y hablando de solución permanente, yo entiendo que ha de ser algo que no lo tomo hoy y lo dejo mañana, sino que lo tomo hoy y permanentemente lo practico o lo tengo en cuenta o de alguna manera lo llevo conmigo, ¿no? Eso es para mí mindfulness. Llevar conmigo una herramienta, una forma, una manera de observar, de tomar conciencia que me permite gestionar mis emociones, me permite asentar esa serenidad en los momentos en que la necesito y me permite, en cierto modo, un equilibrio, pero además un equilibrio del que disfruto, porque esa es la otra parte, la parte de disfrutar, de haber descubierto, conocido y experimentado algo bueno. Habíamos comenzado hablando de serenidad y quiero terminar recogiendo ese aspecto, porque la serenidad es algo que en ciertos momentos, y este es uno de ellos, creo que merece la pena sacar adelante. Y voy a hacerlo, para terminar ya, con una pequeña historia. Dice que había una familia donde el padre tenía mucho interés en que a sus hijos les llegase
una enseñanza definitiva, les pudiera dejar algo definitivamente bien asentado para que fueran esos hombres de provecho, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo, porque sabía que explicando las cosas a veces no se captan, pero sabía que a lo mejor por una experiencia sí. Y entonces se le ocurrió montar un concurso de pintura, un concurso de pintura que tuviese que ver con ese tema, con la serenidad. Dio las instrucciones correspondientes y organizó. De acuerdo. A quien se trataba de que lo organizase le dijo: solamente te pongo una condición, vas a admitir cualquier cuadro, cualquier pintura que te llegue, sea de la manera que sea, porque no se puede rechazar ninguna. Muy bien, con esa premisa comienzan a recibir pinturas y llega el momento en que tienen que organizar la exposición para decidir cuál de ellas es la ganadora. Y entre esas pinturas, todas más o menos, pues eran un paisaje en donde la calma, la tranquilidad, la naturaleza toda organizada, bien, se disfrutaba de esa tranquilidad y bueno, pues más o menos todas repetían ese esquema, solamente una pintura no demasiado grande, traía algo así como un cielo tormentoso, un aspecto gris, no sé, esta es una ampliación de la primera, ¿no? Pero es así, una tempestad. Y la gente que quería organizar eso dijo: esta no la podemos exhibir, va a ver, no cuadra con el tema. Y alguien dijo: recuerda que nos han dicho que no podemos rechazar ninguna. Vale, bien, de acuerdo, no rechazamos, pero la vamos a poner en este rincón. Bien, la colocaron en un rincón de la sala, llega el día, este padre, este personaje, llega para elegir y las va viendo, pero su cara no cambia de expresión yendo de una a otra. Sin embargo, al pasar, se da cuenta de que así, un poco bastante apartada en un rincón, ha quedado una pintura y les pregunta: ¿por qué esa pintura? ¿Qué le ocurre? No, mira, es que la hemos dejado porque la temática, digamos que no es muy acertada, pero como nos dijo que aceptáramos todas, vale, muy bien. Este personaje se acerca, la ve, la observa detalladamente, bien, y se ve como su cara se transforma, va empezando a sonreír y como que ha encontrado la pintura que buscaba. Y realmente es así, les dice: esta es la pintura ganadora. Esta es la pintura ganadora. Y todo el mundo se queda un poco asombrado y dice: ¿pero por qué? Si aquí no hay serenidad. Dice: sí, claro que hay serenidad. Precisamente, ¿no habéis observado con detenimiento, con atención, la pintura? Porque, si os dais cuenta, en esta pintura, en medio de toda esta tempestad, hay un pequeño pájaro que está en su nido alimentando a dos crías que tiene y que, a pesar de la tormenta, sabe que tiene que alimentarlas. Eso es la serenidad. Esa es la manera de estar y hacer aquello que es importante en medio de cualquier situación, en medio de todo lo que pueda ser una tormenta. Esto representa la serenidad. Y así es, la serenidad. Lo mismo que también en la foto que os he pasado de título del cartel, y esta que es una ampliación, si os fijáis, con cierto detenimiento descubriréis un pájaro. Un pájaro que está ahí, plantado, tranquilo, está sencillamente mirando el nido que tiene al lado y decidiéndose a salir a buscar esa comida. Eso es, al fin y al cabo, la serenidad, y eso es también, para mí, desde mi experiencia, mindfulness, que como característica de aquello que te permite observar y con toda una observación consciente decidir, nos está invitando a tomar esa decisión, ese paso y vivir estos tiempos que nos toca
y los que sigan a estos tiempos. Una decisión, una actitud y, en definitiva, una herramienta. Eso es lo que podríamos dejar como resumen de toda esta intervención. Muchas gracias a todos, espero veros por aquí en las próximas, este ciclo continúa y de nuevo gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima.